Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido al canal Daniel Pyro Training y a esta serie titulada Una mirada al principio de todo el Génesis. Estamos ya con Génesis 6, 9 al 22 versículos. Y el título de este tema es Noé y el diluvio, preservación de la vida. ¿Cómo Dios preservó la vida de la humanidad cuando decidió hacer un juicio por agua, conocido como el diluvio? ¿Cómo escogió a Noé? ¿Cuáles fueron sus características como persona? ¿Y cómo hizo para que los animales entrasen al arca, a ese barco flotante? ¿Cómo hizo Noé con las fieras? ¿Cómo sucedió ese asunto? Lo vemos ahora. Te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises los temas previos de esta serie y otras series que tengo ahí como de exégesis, como de hebreo y otros más. Las profecías también tenemos ahí de Daniel, un estudio exegético de diferentes áreas de las escrituras y también el software bíblico, logos, accordance. En fin, volviendo acá al tema, Génesis 6 y el texto bíblico que dice así. Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto o íntegro. Entre los de su generación, con Dios anduvo Noé. Hay dos características, dos adjetivos que aparecen sobre el personaje o el sujeto Noé. Justo, hombre justo y perfecto o íntegro. Entre los de su generación, Noé se destaca como alguien singular, alguien diferente del resto de la humanidad. Por eso Dios lo escoge. ¿Y qué significa ser justo? ¿Qué significa ser un hombre o una mujer justa? 5 veces aparece esta frase en el Antiguo Testamento, hombre justo. En la Biblia, ¿sabes? La norma para la sociedad del pueblo de Dios es su carácter separado, su carácter santo. Santo significa separado. Revelado en sus justos actos e instrucciones allí registrados. Es decir, una persona justa es aquella que practica las normas, los mandatos de Dios descritos, revelados en su palabra y en la escritura bíblica. Las leyes de Dios son mucho más justas, de paso, de un nivel mucho más alto de moralidad que las de cualquier otra nación. Así se ve a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, que Dios tiene leyes, tiene normas mucho más elevadas que las otras naciones. Entonces, justo viene del hebreo tzadik, que es una persona que hacen, bueno, son personas que hacen lo que es justo, equitativo, honesto, especialmente de gobernantes y jueces. Los justos, bueno, los juicios de Dios son justos y fieles. La palabra de alguien también puede ser justa, puede ser correcta. Todo eso significa sadik o justo, y Noé era justo. Pero además de justo, la Biblia dice que Noé era tamim, perfecto, íntegro. A ver, los léxicos hebreos dicen lo siguiente acerca de la palabra tamim. De acuerdo con el significado de la raíz tamim, tiene el sentido de entero, in- indemne, un sentido que se desarrolla en una serie de significados especializados que originalmente debe haber tenido, dice, una idea cúltica detrás de tamim, y es cierto, los animales que debías tú llevar, si eras un israelita del tiempo bíblico, por el pecado, ofrendas por el pecado, los animales, un cordero debía ser perfecto, debía estar entero, no debía tener amputado bueno, la pata, ¿no? Debía tener dos ojos, no uno, debía tener las dos orejitas, debía ser entero, perfecto en ese sentido, claro, con todas las imperfecciones que conlleva, pues, vivir en este mundo y las que puede llevar un animal. No se habla de un tamaño indicado, pero sí el animal debía ser perfecto en ese sentido. Debía estar completo. ¿Está bien? Porque representaba, obviamente, algo más. Representaba un sacrificio perfecto por el pecado. Y se usa mucho la palabra tamim en ese sentido también. Además de estar completo, se refería a un año completo. Una rama cuando está entera, no está resquebrajada o rota. Y se refiere a los animales sin mancha que se requerían para diversos sacrificios. Tamim, ¿qué más significaba? Se dice que la obra, el camino y la palabra del Señor son perfectos y sin mancha. Eso significa también Noé, entonces, en su generación, antes del diluvio, era un tamim, una persona sin mancha, perfecta, con todas las imperfecciones que conlleva ser un ser humano y vivir en este mundo de pecado.
Abraham debía ser también tamim, debía ser perfecto, irreprensible, lo traduce una versión en Génesis 17:1. Y toma esto muy en cuenta. Esto no significaba que Dios esperaba una perfección sin pecado, porque el hombre pecó. En Génesis 3 se habla del pecado, y el pecado era transmitido. La gente heredaba el pecado, ¿está bien? Entonces Dios no esperaba una perfección sin pecado, sino un esfuerzo de todo corazón que incluyera el arrepentimiento por los fracasos. Y tenemos aquí el caso de Abraham que acabo de mencionar, que fue un hombre que adoró a Dios, no era politeísta, pero pues en Génesis se menciona algunos errores de él, como hacer pasar a su esposa como hermana, aunque sí era su media hermana. No estaba mintiendo, pero no dijo que era su esposa por miedo a que lo maten, como dice la historia, y lo hizo 2 veces. Abraham tuvo errores, pero se arrepintió. Entonces, ¿qué te hace perfecto? ¿Qué te hace entero? ¿Qué te hace completo? Reconocer tus errores, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, y Dios te mira nuevamente como alguien perfecto. Es cierto que muchas personas no siguen ese paso, no siguen ese proceso y quedan en el camino. Un ejemplo claro es Caín, que mató a su hermano, que vimos eso en el capítulo 4 de Génesis, mató a su hermano y no se arrepintió de haberlo matado. Lamec es también una hipérbole, una exageración de maldad. Pero ahí está la diferencia, que los hijos de Dios que aparecen en la Biblia como grandes hombres de fe y que aparecen en la lista, ¿por qué no?, de Hebreos 11, el capítulo 11, los hombres de la fe, aparecen ahí no porque eran sin pecado, pero aparecen ahí porque se arrepintieron cuando se equivocaron. Y es difícil a veces reconocer. ¿Qué más es tamim? Aquellos que caminan rectamente con integridad e irreprochablemente con honestidad consistente y una conciencia clara con Dios y los demás. A esto se les permite experimentar, ¿qué cosa? La presencia, la seguridad de Dios. Por eso también dice el texto que Noé caminó con Dios, anduvo con Dios. Vamos con Génesis 6, 11 al 13. Hay dos características de la raza humana, de la humanidad en el tiempo antes de la destrucción por agua: destrucción y violencia. Dice el texto, la tierra se corrompió. Una mejor traducción sería, la tierra se destruyó, fue destruida. Los habitantes, bueno, y la tierra, cuando dice la tierra, está haciendo alusión a los habitantes. O sea, podemos traducir, los habitantes habían destruido. ¿Qué habían destruido? El carácter de Dios en ellos. Dios creó al ser humano, según Génesis 1, 26, 27, a imagen de Dios. Los hizo perfectos, porque Dios dijo, esta mi creación es buena en gran manera. Lastimosamente el ser humano decide de manera libre hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y por eso destruyen el carácter de Dios. Delante de Dios estaba, dice, la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba destruida o corrompida. Destruida puse yo, porque toda carne o habitante, eso significa en este caso carne, habitante, había destruido su camino sobre la tierra. Estaba echado a perder, en otras palabras, el ser humano, la humanidad. La palabra para destruido es shahat. ¿Está bien? Shahat, que se utiliza para describir la acción de aniquilar, por ejemplo, la acción asociada al diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, el exterminio de los amonitas, según Samuel 11:1, la devastación de Sión y el fin de Babilonia, Jeremías 51:11. Esta connotación tiene la palabra corrupción, destrucción, shahat. Entonces podemos decir que la tierra, la humanidad, se había autodestruido, ¿no?, por la vanidad. Los objetivos, bueno, perdón, los objetos inmateriales también se destruyen. La sabiduría se destruye con la muerte y el pacto levítico también se destruyó porque los seres, bueno, los hombres, la raza humana, los habitantes del pueblo escogido de Dios, los judíos en este caso, en Malaquías, que regresaron del exilio, también habían dejado de cumplir su parte del pacto. Un uso común del verbo acompaña a las malas acciones morales, ya que se arruina el comportamiento adecuado. Entonces, el ser humano se había corrompido, había destruido la imagen de Dios y era
muy violento. Y la palabra para violento es jamás. Violencia. La recompensa de un malvado se compara con una vid, un ramo de uvas, despojada de sus uvas inmaduras, que muere antes de tiempo. Esa es la descripción de jamás, violencia. No espera que madure el fruto y pues ya es arrancado. Eso nos dice de que había mucha premura, mucha precipitación en las cosas, quizás en el ciclo de la vida, en el ciclo de hacer familia, todo estaba adelantado. La gente estaba violentando la norma, violentando las reglas, violentando los mandatos, las instrucciones divinas, violando la privacidad, eh, las cosas ajenas y, ¿por qué no?, la vida. Todo estaba violentado, estaba precipitado, adelantado. Eso significa, y eso me está diciendo jamás la palabra que se traduce como violento. Vamos con los versículos 14 al 16 de Génesis 6. Dios le dijo, así que toma madera y hazte una casa flotante. Esta es la versión al lenguaje actual, del lenguaje actual. Úntala con brea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. La casa debe ser de 3 pisos, le dijo Dios a Noé. Y debe medir, y aquí están las medidas en metros, porque en la Biblia, Reina Valera, lo que fuera, están en codos y uno no comprende bien. Debe medir el arca 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Hazle, le dijo Dios, un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. La palabra para arca es tevá. ¿Qué significa esta palabra tevá? Esta palabra difiere de Aarón, que también significa arca, pero arca de la alianza. Tevá implica un recipiente, un barco, probablemente con la forma general cuadrangular de una caja o cofre. También tevá significa pecho. Así que en el frente del barco, de este barco cuadrangular, debe haber una forma de pecho, quizás curveada, y eso es lo que tenía el arca. La palabra se aplica al arca de Noé y a la pequeña embarcación de mimbre en la que Moisés flotó en el Nilo por varias semanas, o hasta que tenía 3 meses, dice la Biblia, ¿no? Las embarcaciones estaban completamente cerradas, lo que le daba el aspecto de un cofre. Ese Tevá fue el instrumento que Dios usó para preservar la raza humana, a la humanidad y también a los animales. Y en un estado de los Estados Unidos está una réplica aparentemente idéntica al arca de Noé, 135 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto, más o menos así se habría visto el arca de Noé. Muy imponente, con una puerta al costado. Y lo que llama la atención también es lo siguiente, lo que el texto dice. Y la pregunta, ¿cómo entraron los animales en el arca? Considerando la altura de este edificio, arca, de 3 pisos, ¿cómo hizo Noé para traerlos? Mira, el texto dice lo siguiente. Dijo Dios, he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, todo ser vivo, en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, dijo Dios. Este diluvio, este juicio por agua era inminente, iba a llegar. Y bueno, Noé debía predicar 120 años hasta que llegase el tiempo del diluvio, tiempo suficiente para que los seres humanos de su tiempo hayan escuchado el mensaje de salvación, la invitación a entrar al arca. Dice el texto también, pero estableceré mi pacto contigo, le dijo Dios a Noé, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esto también parece una profecía. Fueron los únicos 8 seres humanos que entraron en el arca y Dios repobló la humanidad luego del arca, luego del diluvio con 8 personas. Quizás decir 6 solamente porque Noé y su señora estaban ya de edad, tenían 500 años y bueno, dice que comenzó en el año 600 de su vida, Noé a edificar el arca, centenas de años. ¿Y qué más dice el texto? Mira, verso 19 al 22 de Génesis 6. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti,
para que les preserves la vida. Acá rescato la frase según su especie, podría ser según el género, ¿no? Reptiles. Sabemos que, por ejemplo, en el tema de los camélidos existen varios tipos de camellos, ¿no? Las llamas dice que están también dentro del género, de la especie de los camélidos. Un ejemplo solamente, ¿no? Tenemos quizás ahí también eh, los caballos que son otra especie, que tienen otro nombre muy particular, y tenemos bueno, otros tipos de animales también que se los cataloga por su género. ¿Cuántos cuántos animales entraron al arca? No tenemos un dato exacto, pero sí entraron animales terrestres, reptiles, aves, según su género, según su especie, al arca. Y lo que me llama la atención es esto, que cada especie vendrán a ti, le dijo Dios a Noé. Irían a Noé. Noé no tuvo que buscar a los animales, decir, bueno, este es macho, este es hembra, a ver, león, leona, vengan. No tuvo que cazarlos, no tuvo que usar cuerdas o cosas por el estilo para cazarlos y obligarlos a entrar al arca. Dice que los animales, la parejita, la pareja, macho y hembra, vendrían a Noé para que él les preserve la vida. Dios escogió, miren que hasta escogió, además de los seres humanos que entrarían al arca, escogió a los animales, a las parejas de animales para entrar al arca. Noé no tuvo que bregar ahí con empujar al elefante, al hipopótamo, al rinoceronte. No. Ahí vemos la mano de Dios guiando este proceso de salvación, redención y de que los animales entren al arca. Dios habría querido, siendo alguna, que más personas entren al arca, pero apenas entraron 8. Eso vamos a ver más adelante, pero ya lo mencioné. Y dice, y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Notamos en estas instrucciones que Noé hace exactamente como Dios le pide. No cuestiona Noé, es obediente. Noé caminó con Dios, Noé es entero y completo porque hizo un arca con las medidas que se le dio y permitió que los animales entren y reunió la comida necesaria para quedarse no solo 40 días y 40 noches que duró la lluvia, el diluvio, sino los otros meses, en total casi 5 meses, que el agua estuvo bueno, cubriendo, cubriendo la faz de la tierra. Y bueno, fue bajando luego el agua, vamos a ver eso también. Los detalles los vamos a dar con más precisión, pero fueron meses que Noé y su familia estuvieron en el arca. Comida, alimento para esos meses, no solo para ellos, sino para los animales. Fue un gran desafío y Noé lo cumplió. Un hombre simple que siguió las instrucciones divinas y se salvó la vida y le salvó la vida a su familia y a la humanidad. Noé y el diluvio, ese fue el tema de hoy. Te invito a que te suscribas si es que no lo hiciste aún y que sigas y que veas los videos previos y que estés atento para los siguientes videos de esta serie que llegará hasta Génesis el capítulo 11. Con lo dicho me despido, hasta la próxima y que te vaya muy bien.